Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Javier Martínez Banda, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en la Honorable Escuela Normal Oficial de León. El día de hoy tengo la intención de compartir con todos ustedes una recomendación de una de las más fantásticas y espléndidas obras literarias latinoamericanas del siglo XX. Estoy hablando de la magnus opus del aclamado escritor Julio Cortázar, Rayuela. Antes de adentrarnos en la enmarañada trama de Rayuela, es oportuno comentar un poco sobre su autor. Julio Cortázar fue un escritor, profesor y traductor argentino, nacido en 1914. Durante su infancia vivió en Argentina, Bélgica, Suiza y España, hasta que en 1951 se estableció en París, Francia, hasta su muerte en 1984. En su abanico literario encontramos tanto novelas, cuentos, poemas y obras de teatro. Adentrándonos ahora sí en la peculiar obra de Cortázar, hay que resaltar que Rayuela fue definida por él mismo como una contranovela, pues rompía con los paradigmas estandarizados sobre lo que se concebía como novela en aquel tiempo. En primer lugar, no es alguien pasivo dentro de la lectura, todo lo contrario, pues él decidirá en qué forma se leerá la obra, tomando una postura activa y crítica, lo que genera un vínculo lector-lectura nunca antes visto. Y para eso, tengo que explicar las diferentes formas de leer Rayuela. La primera manera de leer Rayuela es de la forma convencional, leyendo continuamente desde el capítulo 1 hasta el 56. La segunda forma es siguiendo una secuencia de capítulos contenida en un tablero proporcionado por el mismo Julio Cortázar. Y la tercera es leyendo los capítulos en el orden que el lector desee. Es esta forma tan peculiar de llevar a cabo la lectura de Rayuela la que le da nombre a la obra, en referencia al tradicional juego infantil, ya que, así como en el juego se va saltando de casilla en casilla, en Rayuela se puede saltar de capítulo en capítulo, y en un sentido connotativo, el juego representa la vida que lleva el protagonista de la obra, de lo cual hablaremos a continuación. La trama principal de Rayuela se divide en dos partes, la primera siendo Del lado de allá, que se desarrolla en París, y la segunda Del lado de acá, en Buenos Aires. El protagonista es Horacio Oliveira, un argentino políglota que tiene entre 40 y 45 años. Es una persona bastante inteligente que conoce mucho sobre un sinfín de temas. En la primera parte de la historia se nos narra que Horacio viaja a París para estudiar, sin embargo, termina dedicándose a un oficio, mientras busca algo que no sabe qué es. En su estancia en París, forma una relación con Lucía, a la que todos llaman la maga, una uruguaya que pareciera ser la antítesis de Oliveira, pues no es tan inteligente como él. Su percepción de la vida es más simple, es más temperamental y emocional, a diferencia de Horacio, que pareciera tener un carácter un poco nihilista de la vida, es analítico y frío. La maga y Horacio pertenecen a un círculo de artistas, escritores y músicos que se la pasan bebiendo y escuchando música mientras discuten de arte, literatura y filosofía, llamado el Club de la Serpiente, compuesto por personas intelectuales como Oliveira, en los que debaten sobre diferentes tópicos con los que la maga no termina de encajar muy bien. De hecho, para los miembros del Club de la Serpiente, Lucía puede llegar a ser algo molesta, al no entender los temas de los que hablan, por lo que siempre tienen que explicarle sobre conceptos que ella desconoce. Aún así, su carisma les resulta agradable, e incluso atractivo a uno de los miembros del club. Ininteligible y asimétrica relación de Oliveira y la maga se complica cuando Lucía tiene que llevarse a vivir a su bebé Rocamadour con ella y Horacio, pues la niñera que lo cuidaba al inicio de la historia se enferma y es incapaz de seguir atendiendo al infante. Oliveira se muestra fastidiado y disconforme con la estancia de Rocamadour, quien encima enferma y se vuelve aún más insoportable para el argentino, fracturando su relación con la maga, que de por sí ya pendía de un hilo, pues como contexto, no solo Horacio en ocasiones parecía odiar y en otros amar a Lucía, cosa que se refleja en los dos primeros capítulos de la obra, sino que encima la engañaba con su amante, la Pola.
Rumbo al final de esta primera parte, el Club de la Serpiente tenía una reunión habitual en casa de Horacio. Durante este evento, Oliveira se percata que Rocamadour ha fallecido, pero decide ocultarlo. No obstante, la maga se da cuenta y cae en una tremenda crisis, buscando refugio en Oliveira, quien la ignora e incluso no asiste al velatorio del bebé. Varios de los miembros del club muestran apatía por Horacio debido a lo acontecido, así como por conflictos que ya venían cargando por la insoportable actitud arrogante y despreocupada de Oliveira, llevando a la disolución del club. La maga parte a un rumbo desconocido, y se teoriza que pudo haberse suicidado. Oliveira deambula ebrio por las calles de París, siendo arrestado por mantener sexo oral con una indigente en vía pública. En la segunda parte, no se explica cómo, pero Horacio logra salir de prisión y regresa a su tierra natal, donde se reencuentra con su mejor amigo, Traveler, y su esposa Talita. Horacio se hospeda con Krepten, su novia, a quien le hace menos caso que la maga, pero que le conviene no solo para evitar pagar renta, sino porque ella vive en un edificio vecino del de donde viven Traveler y Talita, con quienes Horacio pasa la mayor parte del tiempo, e incluso llega a trabajar con ellos en un circo. Oliveira se ve reflejado en Traveler y ve a la maga en Talita, primero de forma metafórica, pero luego la ve también en sus alucinaciones, producto de un deterioro mental. Y hablando de trastornos mentales, con el tiempo el circo es vendido para construir un hospital psiquiátrico en su lugar, donde Traveler, Horacio y Talita trabajan. El desorden mental de Horacio empeora, incluso besando a Talita, a quien confunde con la maga, y su paranoia le hace creer que su amigo Traveler lo quiere matar por ello. En el último capítulo, Horacio se encuentra en una de las ventanas del manicomio. Traveler y el personal administrativo del hospital intentan hacer que entre en razón. No obstante, Horacio termina por lanzarse, culminando así esta historia. Siendo sincero, este resumen no le hace justicia a la trama de Rayuela, pues con esta síntesis no parecería que la obra fuera muy compleja, o que meritara ser una de las novelas centrales del boom latinoamericano del siglo XX. No obstante, creo que la mejor forma de saber por qué Rayuela es una obra de arte es que lo leas por tu cuenta, algo que recomiendo ampliamente. Tengo varios comentarios que hacer sobre este libro. En primer lugar, sí que rompe con los paradigmas de la época, referentes a la narrativa. No solo es el hecho de que el lector pueda leer Rayuela de diferentes formas, sino porque los capítulos en sí mismos no siguen una estructura fija. Hay capítulos narrados en primera persona, otros en tercera, algunos son puramente conversaciones entre los personajes, otros carecen de diálogo, y hay capítulos que quisiera resaltar para demostrar la variedad de formas en las que está escrita Rayuela. Uno de los capítulos más significativos es el 7, el cual podemos describir como un hermoso poema. Hay capítulos como el 17, donde leemos diálogos de los personajes, así como la letra de la música que escuchan. El 32, que es directamente una epístola de Lucía a Rocamadour. El 34 es interesante porque la redacción está mezclada y en desorden, pues entremezcla un libro que lee Horacio y sus pensamientos que surgen conforme lo lee. ¿Y qué decir del 41, el primer capítulo escrito, que por sí solo ya podría ser un cuento? Y ya he mencionado que, pese a que estar escrito en español, el libro contiene muchas frases en francés e inglés, y es que encima, esta obra tiene un léxico bastante avanzado, así como palabras coloquiales y vulgarismos. Ya con decir que usa el gíglico, una lengua inventada por Cortázar para esta obra. Lo último que puedo recalcar es que esta obra habla sobre la vida misma. Hay capítulos enteros dedicados a narrar situaciones comunes de la vida. Claro, es la forma en la que se cuentan lo que lo hace interesante. Pero me refiero a que las situaciones pueden ser tan al azar y absurdas o increíblemente profundas, como es la vida misma. En un momento los personajes pueden estar todo el tiempo hablando de jazz, en otro están filosofando sobre la realidad y la existencia misma, utilizando la terminología más compleja imaginable, pero también hay un capítulo que solo se trata de Talita intentando darle algo de hierba a Horacio para que se haga un mate, otro donde se narran las relaciones sexuales de la maga y Oliveira,
Y podría decirse que no hay una congruencia, pero al mismo tiempo sí la hay, porque esa es la vida real. No tiene sentido y al mismo tiempo eso tiene sentido. Y es que una de las mayores lecciones es sobre cómo la vida pareciera tan fácil de vivir, pero al mismo tiempo es tan compleja, y por eso es que los personajes viven miserables. La maga se aferra a vivir con alguien como Oliveira, alguien que uno se preguntaría, ¿por qué es que lo ama? ¿Por qué vive con él si no la trata bien? Es decir, sí, hay química, se quieren, pero al mismo tiempo parecen detestarse. No tiene sentido y ese es el punto. Oliveira es alguien con una inteligencia por mucho superior a la promedio. No obstante, su vida consiste en andar sin rumbo, embriagarse, fumar, ir de un lado a otro, estar con una mujer, con otra, trabajar en una oficina de correos, en un circo, siendo un guardia en un psiquiátrico. No tiene sentido y ese es el punto. Incluso es irónico que Traveler, el amigo de Oliveira, se llame así, porque Traveler en español significa alguien que viaja, y ese es justo el sueño del personaje, viajar por el mundo. Sin embargo, nunca ha puesto un pie fuera de la Argentina. La vida es un complejo enmarañamiento de eventos, sucesos, acciones, ideas, pensamientos, decisiones y emociones. Todo eso se refleja en el libro de una forma indescriptible pero satisfactoria. Finalmente, sobre si recomiendo Rayuela o no, la respuesta es, como se diría en el libro, un adverbio monosilábico de afirmación. Es decir, sí lo recomiendo. No obstante, quien decida leer Rayuela tiene que estar advertido de que es un libro muy complejo de leer, que requiere de esfuerzo y dedicación, porque no es para todos. De hecho, es un libro que solo puedo recomendarle a adultos. Más allá de las temáticas inapropiadas para un menor de edad, es porque puede ser confuso y complicado de leer, pero si te animas a darle una oportunidad de intentar entenderlo, la experiencia valdrá completamente la pena.